entrevistas, pero seguimos hablando de la ciudad de Buenos Aires porque, como todos sabemos, hay una renovación, unas elecciones de medio término ya el 18 de mayo y tenemos a un legislador porteño que es Matías Barrotavenia en línea. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Sí, 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 escucho. Perfecto. Bueno, ¿cómo ve esta renovación en este contexto, ¿no? En donde se está pidiendo, obviamente, la coparticipación y, bueno, hay un montón de temas pendientes, ¿no? Que ustedes llevan adelante en la legislatura, cada vez más gente en situación de calle. Pero, bueno, ¿en qué va a cambiar esta renovación de medio término de la legislatura? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, a ver, la verdad es que esta elección de legisladores hecha, no, una decisión política del jefe de gobierno de adelantar la elección, tenía en su principio, bueno, la idea de poder debatir los temas locales separados de los nacionales. Eso es bastante difícil en la ciudad de Buenos Aires porque hay una agenda nacional y además, bueno, las Claro. personas sufren las consecuencias del gobierno nacional y las del gobierno de la ciudad, bueno, es la misma persona en ambos casos y eso es difícil. Nosotros estamos intentando que esta elección sea una elección donde además de que se expresen seguramente las broncas con respecto a carencias que hay y un modelo represivo que la ciudad de Buenos Aires también sufre porque está prácticamente intervenida por las fuerzas de seguridad nacionales, Sí. también sirva para discutir cuestiones locales, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy importante, con un presupuesto muy importante, donde hay mucho para discutir, y la verdad es que cuando las elecciones son conjuntas, a veces queda toda esa discusión como en segundo plano. Es Creemos que cierto. llegamos a un momento donde Sí. hay un gobierno nacional con una crueldad muy fuerte que hay que ponerle un límite, y un gobierno de la ciudad que, bueno, que ya hace años que viene por un mal camino, con un deterioro muy fuerte de la gestión, así que somos Claro. optimistas en esta elección, pero sabemos que va a haber que construir mayorías políticas en la legislatura a partir del 10 de diciembre y de este nuevo fraccionamiento político que se Claro. ve en estos 16, 17 candidatos, ¿no? El tema de la tercerización de casi todos los servicios de la ciudad de Buenos Aires, limpieza, bueno, todo. Esto justamente, ¿en qué afecta para explicarle a los oyentes, ¿no? Hablando el otro día lo veíamos en el debate que se debatía mucho sobre el tema de higiene, bueno, obviamente Tal lo que cual. usted dice también, ¿no? Seguridad y bueno, la intervención ya casi total de las fuerzas a la ciudad, ¿no? O sea, la policía de la ciudad un poco corrida de eje, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el tema de la tercerización de los servicios, ¿cómo se explica y en qué está afectando a la ciudad de Buenos Aires? Sí, ahí hay, por un lado, una discusión no de fondo sobre el rol del Estado y qué es lo que el Estado debe hacer, los servicios Claro. o los derechos que debe garantizar, ¿no? Ahí nosotros tenemos una discusión de fondo porque creemos que además de tener salud pública, educación pública y que sea de calidad y inclusiva, también hay otras cosas que el Estado debería intervenir, como ser, por ejemplo, no sé, en el tema del acceso al derecho a la vivienda, que no puede Claro. estar liberado al mercado porque es un derecho que la Constitución Nacional y la de la ciudad garantiza. Pero más allá de esa discusión, donde en todos los lugares del mundo, ¿no? Sectores más de derecha proponen más privatizaciones Claro. y otros sectores más progresistas, o en el caso del peronismo, como somos nosotros, creemos que el Estado puede cumplir un rol más importante que lo de cumplir. Hay una cuestión que es, bueno, si se decide privatizar o concesionar, bueno, hay que garantizar que eso funcione. Claro. Lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires en estos 17 años se ha fortalecido un modus operandi que es la concesión a grupos o Sí. empresarios amigos a los que después no se los controla. Claro. Nosotros si queremos rastrear esto Claro. vamos a ver que por lo menos desde el 83, que cuando yo puedo tener más o menos un análisis, en el 83 ya el grupo Macri a través de Manliva salió de la dictadura militar manejando los Ujú. residuos de la ciudad y además pasó de tener 4 empresas a tener 40 empresas, ¿no? En Sí. esa dictadura que cambió, además de la violencia política, de los desaparecidos y demás, cambió la economía de la Argentina en muchos aspectos. Pero en la ciudad de Buenos Aires el grupo Macri empezó a quedarse también con los arreglos de hospitales, con muchísima obra pública de la ciudad. Después, cuando se hizo bastante conocido eso, terminó pasándoselo al primo, que era Calcaterra. Entre otras cosas, Calcaterra Claro. se hizo una pequeña trampa cuando se adjudicó el Paseo del Bajo para darle
el tramo que más dinero generaba, pero también Calcaterra estaba en arreglo de hospitales, en muchas otras obras públicas de la ciudad, y ahora es el grupo CES, que es de Caputo, que es el compañero de banco de Macri en la secundaria y socio en otras empresas, que también está presente en muchos de estos sectores. Y esa es una lógica, pongo este nombre porque es el más conocido, pero después, en cada uno de los servicios, lo que uno cree que es esto es lo que está diciendo Leandro Santoro, ¿no? La gente no conoce, ve a alguien que pase y busca los residuos y cree que por ahí es el propio Estado porteño, o si ve a alguien que está arreglando una plaza, cree que es el Estado porteño. Y no, son empresas que se cartelizan, que uno ve que además muchas veces se utiliza un decreto de urgencia para pagar servicios que deberían ser habituales. No sé, servicios de seguridad en hospitales, o servicios que se brindan todos los meses, todos los años, y sin embargo se pagan sin ir a los procedimientos que el Estado fija para que haya transparencia. Bueno, esto lo que estamos diciendo es que está funcionando. Además de la discusión del Estado y lo privado, hay un tema que en las concesiones privadas hay una connivencia que hace que los servicios salgan muy caros. 4 veces más sale la recolección de residuos en la Argentina que en Buenos Aires que en Madrid, y sin embargo tenemos una ciudad que está, todo el mundo la ve lo sucia que está, ¿no? Sí, tal cual, se habla mucho de renders, pero usted lo que está diciendo entonces que se vive, que la dirigencia política actual está viviendo doblemente del Estado, ¿no? Por una parte siendo la que logra las licitaciones y también, bueno, por otra parte administrando. No es la dirigencia política, yo estoy a favor de reivindicar la política, yo creo que, no sé, ahora hablamos todos del Papa, por ejemplo. Obviamente, y a mí, lo que yo valoro del Papa es que hacía política, porque hacer política es jugársela y estar a favor de los que menos tienen y bancarse las presiones de los que quieren esconder los abusos o de los que no quieren tener una iglesia a favor de los pobres. O sea, me parece que... lo digo para no decir el oficialismo de la ciudad, no entiendo, obviamente. La política es la única herramienta posible, sino que hay, ¿no? Pero también los funcionarios. Yo en principio creo, en el principio de inocencia, y creo que la mayoría de los trabajadores de la ciudad y seguramente muchos de los funcionarios de la ciudad, como de todos los estados, son personas que viven de su trabajo. En general lo que uno tiene son grupos empresarios que viven del Estado y que buscan socios. A veces también está obviamente el oscuro del financiamiento de la política, ¿no? Pensemos, ¿no? La campaña de Milei fue financiada por algunos grupos económicos que hoy tienen grandes beneficios. De hecho, no sé, Techín se quedó con YPF, que es su competidora, para poner un ejemplo. Pero podemos ver un montón de otros ejemplos, lo que está pasando en Estados Unidos también con Trump, que de un día para otro hace ganar miles de millones de dólares a empresarios con los cuales tiene una relación de convivencia. Estamos, me parece, en una etapa del capitalismo donde estas cosas que antes pasaban ahora se hacen a la luz del día con total impunidad. Y en la Ciudad de Buenos Aires, al no haber alternancia política, me parece que uno puede ver cómo se va consolidando ese modelo hasta un extremo total, donde, bueno, es necesario revisar, no plantear culpabilidades ni delitos a priori sobre diferentes personas, pero sí revisar, y seguramente vamos a conseguir muchísimos más recursos para que haya una ciudad mucho mejor, y que además también aquellos que quieran competir y licitar sobre servicios del Estado lo pueden hacer de forma transparente. Nosotros recibimos todo el tiempo, cada vez que se discute el código urbanístico y demás, a los pequeños constructores que dicen que bueno, que se quedan afuera porque está todo cartelizado con los grandes, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es está cartelizado tal cual. Lo aprovecho porque usted ha propuesto en un momento después de la fuga de presos que se dio en varios barrios, pero sobre todo en Caballito, el tema de un sistema penitenciario, ¿no? La creación de un sistema penitenciario local. ¿De qué iría esto? No, bueno, todas las provincias, nosotros tenemos un oficialismo, ¿no? que cuando le conviene es un municipio y cuando quiere pedir recursos es una provincia. Nosotros estamos de acuerdo que la Ciudad de Buenos Aires reciba todos los recursos que tiene que recibir, que no son los que Macri le dio en una avivada, sino bueno, los que la Corte Suprema finalmente está diciendo que es un punto intermedio, porque tampoco tiene sentido que los porteños que recibimos una ciudad que fue inversión de la nación y demás, tenga que recauda el sistema financiero nacional y que tiene muchísimos más recursos por habitante o por kilómetro cuadrado, le roben los recursos al resto del país. Así que lo de Macri no ofreció en exceso, pero sí que recibe esos fondos. Pero bueno, dentro de las transferencias hay que hacerse cargo de todo. Entonces no puede tener una agenda municipal y no hacerse cargo de lo que se hacen cargo todas las provincias. Y todas las provincias tienen una fuerza de seguridad, tienen una justicia,
la ciudad ha avanzado en algunas transferencias de su justicia, en otras estamos en discusiones para que se terminen de transferir, y ha creado su policía y ha tenido transferencia de la policía del área metropolitana de la Federal, pero no ha avanzado en el servicio penitenciario. Entonces ahora se encontró que cuando Nación le dejó de recibir los presos, porque también la ciudad incumplió con el financiamiento de una cárcel en provincia de Buenos Aires, empezamos a tener presos en comisaría, más de 2.500 presos en comisaría. Muchísimo. Y cientos de policías, claro, cuidándolos entre comillas, porque se les escapaban todos los días en una interna entre Wolf y Patricia Burrich. Claro. Yo presenté un proyecto. Hay un proyecto ahora presentado por el Ejecutivo también que creó una subsecretaría de Asuntos Penitenciarios en el Ministerio de Justicia, y ahora quieren empezar a tratar ese tema. Nosotros creemos que hay que tratarlo, obviamente sabiendo que nadie quiere tener una cárcel cerca, que hay temas, ¿no?, que son externalidades que produce, que lo estamos viendo con los vecinos de Devoto, pasó cuando se sacó Casero, pero la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo también de sus problemas, invertir y hacerlo de la mejor manera posible. Así que bueno, la idea es que podamos tener un servicio penitenciario que de verdad funcione con su objetivo, ¿no?, que es garantizar la reinserción y dar oportunidades de salir adelante a aquellos que han cometido un delito, pero que bueno, que necesitamos que no lo vuelvan a cometer cuando salen, claro, y además también darle acceso a derechos que muchos de ellos tampoco han tenido, ¿no? Medio complicado, ¿no? Igual en este año que es electoral, en el cual, bueno, para ver, bueno, ¿qué espera, ¿no?, de estas elecciones, ¿no? Más allá, bueno, podemos hablar un poquito de encuestas, ¿no? Claro, ¿qué están dando, no? Por ahora ¿Qué están dando? Que, claro, ¿cómo podrá quedar conformada la nueva legislatura? Sí, yo creo, a ver, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos viendo una caída, ¿no?, de en su momento Macri y Larreta hicieron con los recursos públicos una cooptación política de sectores que los enfrentaban, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Elisa Carrió iba aliada a Pino Solanas contra Macri, denunciando que era la familia Macri, justamente, una historia de corrupción que podemos hacer historia de todos los casos de corrupción que tienen padre e hijo, ¿no? Pero después fueron cooptados por el oficialismo, el radicalismo. Lustó estuvo a punto de ganarle un balotaje a Larreta y ser jefe de gobierno, criticándolo muchísimo, y después fueron cooptados, se les dieron algunos cargos, el Banco Ciudad, que al día de hoy todavía mantiene. Es senador por el PRO, Martín. Sí, pero además maneja la presidencia del Banco Ciudad, el radicalismo tiene la procuración de la ciudad también, tiene muchos cargos. Este nuevo subsecretario de Política Criminal se le dieron al radicalismo, pese a que están compitiendo en elecciones, sectores de Ocaña, además hay muchos sectores que fueron cooptados. Y ahora lo que estamos viendo es la destrucción de esa alianza y que surgen un montón de bloques chiquititos con cada uno de esos espacios, mientras que una parte del PRO se está yendo con la Libertad Avanza, en este caso los de Patricia Burrich, pero vemos en provincia que Ritondo, Santilli y demás están proponiendo, Montenegro y demás están proponiendo esa alianza. Con lo cual nosotros nos mantenemos siempre en el mismo lugar, tratando de crecer, de ser amplios, por eso una candidatura como la de Santoro, por la que pretendemos, a lo que siempre sacamos en las elecciones, que es alrededor de un 25%, poder construir mayorías para dentro de 2 años que nos permitan ganar la ciudad. Sabemos que no vamos a poder ganar solos, sabemos que tampoco se trata de sumar dirigentes, pero sí poder expresar. No sé, hoy estuve en Devoto, por ejemplo. En Devoto hay una biblioteca, la biblioteca Devoto, donada por la familia Devoto. Sí, ¿no? hermosa. Hermosa. Bueno, nos enteramos que quieren adentro de la biblioteca concesionar un bar y una vinería. ¿Un qué? Perdón. Un bar y una vinería. Vinería. Porque ahí es el distrito del vino, o sea, ni a la biblioteca la dejan tranquila. No. Bueno, capaz que quieren poner una vinería dentro del hospital, su Bizarreta, que está justo al lado. No me extrañaría, ya lo hicieron con el Palacio Ceci. El Palacio Ceci, que queda ahí a 2 cuadras, que fue donado por una familia, por una escuela de personas sordas, y quisieron hacer un acuerdo con Mendoza para el distrito del vino y montar. Logramos frenarlo, no se lo sacaron a la escuela, está en obra, todavía no sabemos qué van a hacer, pero logramos frenarlo. Bueno, acá yo fui y está claro que quieren avanzar con eso, sacar una biblioteca infantil que hay ahí justo sobre la esquina para armar una vinería. Ese tipo de cosas, yo creo que debe ser, no sé, el 70%, el 80%, el 90% de la gente que está en contra de que hagan ese tipo de cosas. Entonces me parece que, bueno, que tenemos que poder expresar a toda esa gente que tiene un sentido común de defensa de lo propio, porque todo lo que es de la ciudad es propio de todos nosotros, y que plantee también que, bueno, que alguien que no puede ser
con las personas en situación de calle, con los manteros que salen a tratar de ganarse la vida, que no puede ser, tenemos que limpiar el espacio público y por otro lado ponemos una vinería, claro, pero por otro lado podemos poner una vinería en una biblioteca. Y sin embargo no hay nadie en la Ciudad de Buenos Aires nunca que haya tenido una política para que haya una empresa, por ejemplo, para que se genere trabajo. No hay Ministerio de Trabajo, Desarrollo Productivo se lo dieron al marido de Pampita, que la llenó de ñoquis y no hizo nada. O sea, la verdad que la Ciudad de Buenos Aires podría ser un motor generando empleo. Seguro, y que todas estas personas con dificultades de empleo lo pudiesen tener en la Ciudad de Buenos Aires. Nos parece que hay un ciclo terminado y que tenemos una posibilidad de usar todos estos recursos y hacerlo con todos los que piensen igual, no tratando de imponer nuestra mirada, pero sí tener algunos consensos básicos que me parece que la libertad avanza y la derechización, la extrema derechización del PRO, nos arman un espacio mucho más grande para construir una alianza de sectores medios, sectores populares y tener una Buenos Aires distinta a lo que estamos viendo. Sí. Disculpa una consulta, Matías. Marisa es mi nombre. Sí. Digo, mientras tanto, ¿no? Como partido opositores, ¿qué se puede ir haciendo, no? Porque si no, es que siguen ganando espacios, siguen ganando un terreno y una empatía social que suma más gente a favor de algo que después se nos va a venir en contra a todos. Entonces digo, bueno, todos, ¿no? Inclusive nosotros como ciudadanos, frente a estas cosas que nos parecen que están muy fuera del lugar de lo que tiene que ver con la conciencia social. ¿Qué podemos hacer? Cada uno de nosotros como ciudadanos y cada uno de los partidos que no están a favor de esto. ¿Cómo movilizarnos? ¿Cómo reaccionar para frenar estas cosas? Pero literalmente, ¿qué hacemos? ¿Salimos? ¿Nos paramos frente a esa biblioteca y que no la toque? ¿Qué se puede hacer? Porque estamos todos muy quietos, me da la sensación. Y las cosas están pasando. Hay una realidad que es que muchas veces, o sea, la protesta, esto lo hemos visto en el está estudiado además por las ciencias sociales, ¿no? Sí. Cuando hay ajustes, cuando hay crisis, es más difícil que la gente se moviliza que cuando por ahí hay alguna perspectiva de crecimiento. Esto pasa porque la persona, el que está desocupado, no tiene casi para comer, no tiene para movilizarse, porque el trabajador estatal está haciendo asambleas con personas armadas al lado que los están filmando, porque el trabajador de una pyme ve que la pyme no llega a pagar los salarios porque no vende, entonces hacerle un paro es complicarlo. Pero yo no voy a un paro, Perdón, no voy a un paro. Digo, otro tipo de actitudes en lo cotidiano, qué hacer, con qué no negociar, cómo ir cambiando estas cosas que van sucediendo, porque el paro en definitiva termina siendo algo engorroso para todos o termina enojando a la misma gente que piensa como uno. No digo ir por eso, digo cómo ser una oposición que actúe aunque no estén en el gobierno. No sé si es clara la pregunta. No, yo si creo, se puede, por ahí no se puede. No. A ver, yo creo que por un lado hay que poner en valor, y yo cotidianamente trabajo con lo que en la ciudad existe, que es la comunidad organizada, ¿no? Uno tiene operadoras escolares, clubes, personas que ayudan dentro de los hospitales, comedores escolares, bueno, eso hacerlo más visible, ambiental, bueno, todo eso, yo ahora estoy haciendo un libro recopilando toda esa experiencia, diciendo, bueno, si nosotros ganamos la ciudad, no tienen que venir, o sea, hay que usar la ciencia, el gobierno, los científicos, todo lo que quiera, pero tiene que ser sobre la base de esta comunidad organizada que logra sostener lazos de solidaridad, de que el pibe que no puede pagar la cuota del club siga yendo a ese club, de organizar una venta. Obviamente que yo creo que el Estado es el único que puede dar un salto en términos numéricos, de calidad y demás. A mí me tocó ser secretario de Empleo con Carlos Tomada, el gobierno de Cristina. Estuve años en el ministerio donde le podíamos cambiar la vida a la gente, teníamos presupuesto, teníamos políticas públicas, y la verdad que yo extraño la posibilidad de hacer eso. Cuando ganemos el Estado porteño o la Nación vamos a poder hacerlo. Mientras tanto, estamos tratando de darle una mano a esas organizaciones, tratando de ayudarlo con las boletas de luz, bajándole impuestos desde acá, teniendo todo eso ayuda, haciendo... Perdón, esto que decís... se tiene que saber por todos lados, o sea, tiene que ser más visibilizado. En la ciudad,
la verdad que comunicar... Sí, hay un blindaje muy fuerte, es cierto. Nosotros lo vemos claro. Cuando producimos el programa o los programas, nos Sí. pasa esto, que cuando querés buscar información, no es fácil si vos no tenés otro tipo de contactos y Es redes, verdad, ¿no? sí, es verdad. Está muy Además blindado. estamos en un mundo que tenemos que aprender. No sé si leyeron el libro Los Ingenieros del Caos, de Sí, John de sí, Empoli. justo lo iba a mencionar. Bueno, ahí describe tal cual hace años ya en Italia, como empezó, Claro. todo este esquema de manejo donde rompieron las reglas de juego en términos, o sea, la democracia funciona sobre la idea de que hay una conversación donde uno en el Parlamento argumenta y en esa argumentación con posiciones diferentes uno va teniendo razón o no en términos de una mirada, si se quiere, pero después hay hechos donde uno dice, bueno, acá tengo este dato. Bueno, eso se rompió todo. Ahora lo que hay es, a través del teléfono y una llegada que se potenció con la pandemia, un discurso donde no importa lo que es verdad, lo que no, lo que estoy diciendo, no hay ningún costo sobre eso, y es tratar de ratificar y generar odio, ¿no? Generar odio y que el odio sea el movilizador frente a la bronca. Y esa bronca y ese odio que al principio parecía que iba a estar direccionado a los ricos, ¿no? Cuando fue la crisis de Lehman Brothers con las hipotecas y donde la gente se movilizó en el mundo contra esos ricos, de golpe la culpa es toda de los políticos y el tema es, bueno, cómo deterioramos la democracia y empezamos a buscar alternativas de derecha donde Trump dice, bueno, yo no sé si voy a respetar la Constitución, o Milei dice, bueno, o los funcionarios de Milei dicen, hay que desaparecer periodistas, ¿viste? No sé, ya vale decir cualquier cosa. Sí, ya vale todo, sí, es verdad. Vale todo, y es muy difícil a veces en nuestra forma de hacer política responder a eso. Nosotros estamos ahora en la ciudad, me parece que hay una campaña bastante moderna, con Santoro, tratando de no pisar el palito, ¿no? De que no te puedan hacer esas operaciones, no entrar, pero sosteniendo claramente nuestros valores, ¿no? Me parece que están muy claros nuestros valores ahí en términos de justicia social, en términos de solidaridad, de defensa de lo público, pero tratando de tener una interlocución entre todo ese ruido que además hoy, bueno, lo tenemos en los canales de televisión, ya también sumándose a ese discurso muy violento, y donde uno pasa de canales de televisión y no ve a ningún opositor, o sea, son un montón de caras desconocidas diciendo cosas que no son verdad, sin ningún problema. Redes, me parece, es difícil, creo que tenemos que poder organizarnos en todos los planos, pero también creemos que bueno, que hay una realidad material que la gente percibe y que hay mucha gente que vota, hay un 40% de gente que lo votó a Macri, aunque hizo un gobierno desastroso, y hay un porcentaje 40-45 que votó a Massa después del gobierno de Alberto Fernández, que tampoco fue bueno, digo. O sea, tenemos una sociedad partida en dos, y hay ahí en el medio un 10, un 15%, que bueno, que va a cambiar, yo creo que hay sectores que hay que convencer de ese sector, que se van a convencer primero porque todavía creen que el esfuerzo puede valer la pena. Y nosotros sabemos que ir al Fondo Monetario Internacional, que hacer lo que están haciendo, no es porque les va bien, es porque les va mal. Entonces, bueno, la realidad cotidiana, no llegar a fin de mes, no poder comprar carne, no poder pagar el colegio de los hijos, no poder, después los va haciendo mirar hacia el otro lado, y ahí nosotros tenemos que tener propuestas y sobre todo mucha claridad política para cuando lleguemos al gobierno hacer lo que tenemos que hacer, y no que ahí pretendamos discutir con aquellos que desde adentro no están dispuestos a pagar los costos de hacer las transformaciones necesarias, ¿no? Bueno, diputado, le agradecemos por este panorama. Bueno, están totalmente nacionalizadas las elecciones, nos quedó clarísimo. Bueno, nosotros queremos discutir lo local. Son las dos cosas, por eso nosotros decimos, ¿no? Acá la crueldad nacional y la inoperancia local, que ya es desesperante a donde uno vaya en la ciudad, el deterioro que hay, y un Macri que ni siquiera la ve, o sea que se justifica teniendo un presupuesto infernal, con lo cual son las dos cosas. Yo creo que las dos cosas nos van a permitir, porque además van a estar todos juntos en la próxima elección, seguramente van a estar aliados ahora en octubre. Así que bueno, hay que construir el polo del 50% que siempre ha resistido votar a esta fuerza política del gobierno, ¿no? Muchas gracias, diputado, por estos momentos. Bueno, hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con el diputado porteño, Matías Barrota Benia, bueno, acerca de un poco de todo, pero sobre todo de las elecciones y qué se juega este 18 de mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires. 16:39, vamos una tanda y volvemos. Ediciones ICUS. Palabra escrita hecha libro. Semilla. Palabras puentes y no muros.